Hola, ¿qué tal, amigos de charlas fiscales y de negocios? Muy buenos días. Bienvenidos a este video, a esta breve cápsula que vamos a comentar hoy sobre temas interesantes de prevención de lavado de dinero, sobre todo en el ámbito internacional. Una historia me parece un caso importante, relevante, de estos que creo que deben de ayudar a los países a entender que ya pasaron y que no nos pueden seguir pasando. Va a haber algunos comentarios aquí, todos opinión personal mía, todos con base en experiencia y base en documentos, en información. Eh, Bienvenidos, 27 de noviembre de 2024, se nos acaba el mes más bonito del año. Juan José Galván González, quien les saluda. Vamos a comenzar con un tema muy interesante en lo particular que acabo de prepararles para este canal de YouTube y este perfil de TikTok. El delito de lavado de dinero en Perú, hablando de la dictadura de Alberto Fujimori, nuestro hermano país peruano, latinoamericano. Vamos a platicar un caso que me parece relevante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la prevención del lavado de dinero, del propio lavado de dinero y de los delitos que preceden o son antesala precisamente al blanqueo de capitales. Un poquito de contexto, el gobierno de Alberto Fujimori se dio en la década de los 90, 1990 al año 2000. Es ampliamente considerado una dictadura autoritaria. Ahorita vamos a establecer algunas características que hacen desde el punto de vista del lavado de dinero que sea más propicio que este tipo de fenómenos se lleven a cabo, debido a diversas acciones que vulneraron principios democráticos y concentraron el poder en el Ejecutivo. El tema de concentrar el poder en un solo eh, poder, valga la redundancia, puede afectar y alterar severamente el tema político, el tema social, el tema económico y en este caso que nos atañe el tema de la prevención del lavado de dinero. Algunos sectores, evidentemente, como en todo, en todos lugares, en todos los países, defienden este régimen dictatorial, autoritario, argumentando que tomó medidas decisivas en un contexto de crisis nacional. Nace a partir de un autogolpe de 1992. Una de las principales características es la concentración del poder, control del poder judicial, se parecerá a algo, manipulación de los medios de comunicación, el tema de la polarización, me parece que nada abona, el tema de la posverdad en la que nos encontramos en la actualidad desde el punto de vista filosófico, evidentemente el uso, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, violaciones claras a derechos humanos que a final de cuentas por esto fue por el que se le terminó acusando, reelección controvertida y perpetuación en el poder, corrupción sistémica y argumentos en defensa del régimen. Como todo, siempre tiene que haber una plataforma de apoyo para solventar y sostener los argumentos. Pero bueno, este es el contexto, esta es la base sobre la cual se desarrolló esta década de los 90 que inició precisamente en los años 80, no la década propiamente, sino todos los fenómenos que vamos a estar platicando y que tienen que ver con el tema del lavado de dinero. Eh, Perú sufrió mucho en los años 80, enfrentó un contexto político, social y económico que facilitó el crecimiento de actividades ilícitas. Precisamente sabemos que la post-sala de muchos delitos es el blanqueo de capitales. Perú se consolidó como uno de los mayores productores de hoja de coca y pasta básica de cocaína a nivel mundial. Esto evidentemente le generó al narcotráfico enormes ingresos ilícitos que necesitaban ser blanqueados, la antesala que comentamos. Estos fondos ingresaban al sistema financiero peruano, especialmente a través de bienes raíces, empresas de fachada y exportaciones ficticias. Estamos hablando de los años 80. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el mentado Gafi, nació en 1989. La evolución de sus 40 recomendaciones empieza en el año 92, pero se va perfeccionando en la primera década del año 2000. Evidentemente, no había un organismo que se dedicara como tal a cuidar o a tutelar este tipo de situaciones. La década de los 80 estuvo marcada por crisis económicas
y la insurgencia de grupos terroristas, otro de los fenómenos que está asociado al tema del blanqueo de capitales, como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Las vulnerabilidades que llevaron a esta situación que genera crisis política, económica, social, partían o empezaban a verse como consecuencia en que el sistema bancario peruano de los 80 era débil en términos de regulación y supervisión. Insisto, el tema Gafi, si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional ya se encontraba, ya estaba con vida, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, evidentemente el Gafi ha sido un factor muy importante, un elemento, un actor muy importante en la lucha contra el lavado de dinero. Participación de altos funcionarios y militares. Aquí es donde muchos coincidimos en que la prevención del lavado de dinero va de la mano con la anticorrupción. Incluso aquí en México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, y los distintos colegios federados tienen, eh, incluso las regiones, tienen comisiones de trabajo que se llaman de prevención del lavado de dinero y anticorrupción. La participación de altos funcionarios y militares, el tema del cohecho, tanto nacional como internacional, que aquí se vio de manera importante. Impacto en la economía formal, pasa, pega, es una de las consecuencias. Falta de legislación contra el lavado de dinero. Perú no contaba con leyes específicas contra el lavado de dinero. Sí perseguían las autoridades ciertos delitos relacionados con el narcotráfico, pero no existían herramientas legales. Precisamente estas herramientas son las que propone el Gafi, los estándares mínimos en sus recomendaciones. Durante el gobierno de Fujimori, especialmente bajo la dirección de su asesor Vladimiro Montesinos, se implementó un esquema de corrupción institucionalizada o sistémica. Montesinos, que es un actor importante en esta dictadura de Fujimori, manejó grandes cantidades de dinero provenientes de sobornos, cohecho, tráfico de armas, narcotráfico y malversación de fondos públicos. Los fondos ilícitos fueron ocultados mediante lavado de dinero en diferentes formas, como depósitos en cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en bienes raíces y empresas fachada. Montesinos y otros funcionarios utilizaron bancos nacionales e internacionales para mover y blanquear dinero. Algunos de los fondos fueron enviados a paraísos fiscales y cuentas en países como Suiza y Panamá. Y aquí empezamos a adelantar un concepto bien importante que es la cooperación internacional. Muchas personas siguen creyendo en la actualidad que hay ciertos países en los cuales es más sencillo lavar dinero porque no dicen nada, porque es totalmente en secrecía. Hay una cuestión muy avanzada que hoy incluso esos países que no pertenecen al Gafi, esos países que no están como tal integrados a esta modalidad, comparten información de sus cuentas bancarias. Suiza y Panamá, el ejemplo que tenemos aquí en el tema peruano. Se ha documentado que Montesinos recibió sobornos de narcotraficantes peruanos y colombianos. El gobierno otorgaba contratos públicos a empresas a cambio de sobornos que luego eran lavados mediante la compra de propiedades o transferencias internacionales. Aquí entramos al tema de la colocación, la estratificación y la integración como fases de la prevención del lavado de dinero. Evidentemente son o eran los mecanismos que se utilizaban para efectos de blanquear el dinero que provenía de recursos ilícitos o de operaciones ilícitas, mejor dicho. Este esquema no solo enriqueció a los involucrados, sino que debilitó a las instituciones públicas. Altos niveles de corrupción, altos niveles de falta de gobernanza termina pegando en el tema de las instituciones públicas. Para poder eh, integrar, estratificar primeramente y luego integrar este dinero de origen ilícito, los fondos del Estado fueron desviados y lavados en el extranjero. Los fondos o recursos destinados a presupuesto militar y a programas sociales se desviaron para beneficio personal de Montesinos y su círculo cercano. Durante el gobierno de Fujimori, las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema financiero fueron debilitadas, lo que facilitó el lavado de dinero. Por eso, en opinión personal, no es bueno, no es recomendable para efectos de una buena gobernanza
a efectos de un tema político y que prevalezca la democracia, pues se eliminen este tipo de figuras, los mentados organismos constitucionales autónomos. Tras la caída del régimen de Fujimori en el año 2000, las investigaciones revelaron que Vladimiro Montesinos manejó más de $1.000 millones en cuentas en el extranjero. Fujimori fue acusado de facilitar y beneficiarse de la corrupción y el lavado de dinero, aquí están los dos, aunque su responsabilidad directa en el manejo de fondos ilícitos ha sido objeto de debate precisamente porque aquí entra, no tenía para tales efectos a Vladimiro Montesinos. Sin embargo, fue condenado por violaciones a derechos humanos y corrupción. Perú, en la búsqueda de recuperar los recursos que fueron indebidamente desviados, implementó esfuerzos significativos para recuperar los recursos que habían sido lavados o desviados durante su administración. Aunque se logró recuperar una parte importante del dinero, los resultados fueron limitados debido a la magnitud del esquema de corrupción. Insisto, el tema de las fases, otra vez colocación, estratificación e integración. Entre más robusta sea esta parte, más complicado es el que se pueda obtener esa devolución, esa recuperación de los recursos. Según informes de la Procuraduría Anticorrupción del Perú, se recuperaron aproximadamente $200 millones de los fondos desviados por Montesinos. Gran parte de este dinero provenía de cuentas congeladas en Suiza, Estados Unidos y otros paraísos fiscales. Aquí recordando el tema de la cooperación internacional, que incluso está dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Los gobiernos de estos países colaboraron con las autoridades peruanas en la repatriación de los fondos. Perú firmó acuerdos bilaterales y trabajó con organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU para rastrear y recuperar activos ilícitos. El Estado confiscó bienes inmuebles, propiedades y empresas vinculadas al círculo de corrupción del régimen. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos para esta recuperación? Montesinos utilizó estructuras financieras sofisticadas, el tema de la estratificación. Hace más complejo el regreso, el retorno de esos recursos. Empresas fachadas, en México lo identificamos como el tema del 69 del Código Fiscal de la Federación. Le pega a todo el mundo. Transferencias trianguladas y testaferros para ocultar el origen y la ubicación de los fondos. Aquí entramos en otro concepto importante dentro de la prevención del lavado de dinero, que son las tipologías. Demoras legales, evidentemente el tema legal, los procesos judiciales y más con las reformas. En Perú y en otros países se enfrentaron múltiples apelaciones y obstáculos burocráticos. Eso ralentizó la repatriación de los recursos. Se estima que una porción significativa de los recursos desviados, posiblemente cientos de millones de dólares, nunca fue localizada, debida debido a la pérdida de registros o a la muerte de cómplices clave. Suiza en 2002 devolvió al Perú más de $77 millones provenientes de cuentas vinculadas a la de Vladimiro Montesinos. Parte del dinero recuperado provenía de cuentas bancarias en Panamá y paraísos fiscales en el Caribe. Entre los bienes recuperados se encuentran lujosas residencias y vehículos adquiridos. ¿Para qué sirvieron los fondos repatriados? Para o destinados principalmente a programas sociales, educación y proyectos de reconstrucción en el país. Sin embargo, se criticó que parte de los recursos se diluyeron en burocracia y que no todos los fondos recuperados fueron gestionados de manera eficiente. Se estima que probablemente o posiblemente más de $600 millones no pudieron ser recuperados. Los fondos permanecen ocultos en sistemas financieros internacionales o de plano ya fueron gastados. Pues aquí está esta experiencia política internacional del tema del cohecho internacional, del tema de los sobornos, la corrupción a altos niveles, que pues genera la necesidad para estos delincuentes el de implementar medidas de lavado de dinero, no de prevención de lavado de dinero. Podrás encontrar más material relacionado con la prevención del lavado de dinero en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios, concretamente en Amazon Music y Spotify. Tenemos también en YouTube algunos videos relacionados, algunas cápsulas, sobre todo las últimas aquí en YouTube y aquí en TikTok, donde me estás escuchando, o en cualquiera de las
plataformas que me estés viendo. Síguenos en Facebook, en Instagram y te dejo mi correo y mis medios de contacto en caso de que quieras o tengas alguna duda y podamos, perdón, apoyar. Que sea un excelente día, tarde, noche, bueno, día, es el momento en el que lo estoy haciendo y pues en otro ratito te mando un fuerte abrazo, saludos y gracias por compartir, gracias por apoyarnos.